por Facebook Live ya nos está viendo por Facebook Live. Y te escuchamos, Ramiro, ¿de qué nos hablas hoy? En los libros hallarás el tesoro. Vamos a hablar, Miguel Ángel, buenos días, maestro Adolfo, buenos días, guía, buenos días a todos los radioescuchas. Vamos a hablar de Alfonso Reyes, de la visión de Anáhuac. Alfonso Reyes fue un poeta, un filósofo, un diplomático, un gran escritor. Y la gente de aquí de Nuevo Laredo, pues debemos de conocerlo porque pues nació aquí en Monterrey, cerquita. Y su papá, don Bernardo Reyes, fue un gran militar, gobernador de Nuevo León por más de 20 años. Entonces, los dos tuvieron una gran influencia aquí en Nuevo Laredo regional. Y Alfonso Reyes, pues, ha logrado pasar por años en la historia universal como un personaje tan importante como José Vasconcelos o tan trascendente como Octavio Paz. Es un personaje que a veces aquí la gente de Nuevo Laredo no lo traemos presente, y por eso quiero hoy compartir su libro, Visión de Anáhuac, en donde él hace una descripción extraordinaria de qué vieron los españoles cuando llegaron en 1519, 1520 en sus viajes, cuando vieron la gran Tenochtitlán. ¿Cómo hace esta descripción Alfonso Reyes una vez que él aprendió a ver los escenarios catastróficos y los escenarios bélicos por su propia existencia? Voy a platicar un poco de la historia de su padre, don Bernardo Reyes, que fue general y fue uno de los héroes de la segunda intervención francesa. Fue secretario de Guerra y Marina con Porfirio Díaz, y luego durante 20 años fue gobernador de Nuevo León. Y en esos 20 años, pues hizo muchas obras en Nuevo León. Una de las obras más importantes fue la ahora calle Pino Suárez y Madero, que cruzan hasta cuando vamos a Ciudad Victoria. De lado a lado. Y esas calles no se llamaban así, se llamaban Unión y Libertad. En ese tiempo, estamos hablando del año 1901, 1902, y curiosamente terminaron llamándose Madero y Pino Suárez, personajes al que él combatió, porque cuando sale Madero de candidato, él hace un plan, el plan de la soledad, y otra vez aquí cerquita en San Antonio. Y sus seguidores andaban aquí en Laredo, Texas, en Broadville, en McAllen, en esta región. Aquí estaba el epicentro de esa visión o de esa inquietud de Madero, de dónde estaba el general Bernardo Reyes, porque era presidenciable. Y él en ese intento es encarcelado, está detenido en la Ciudad de México. Y cuando Félix Díaz, sobrino de Porfirio, y otro general hacen el intento de derrocar a Madero, lo primero que hacen es sacar de la cárcel a Bernardo Reyes, y él encabeza esa toma del Palacio Nacional un 9 de febrero, y es ahí asesinado. Entonces hay un poema que escribió, y más que poema es una oración que escribió Alfonso Reyes de su padre, que después de muchos años, su esposa, él murió en 1959, lo publicó, y se los voy a compartir. Dice: ¿en qué rincón del tiempo nos aguardas? ¿Desde qué pliegue de la luz nos miras? ¿A dónde estás, varón de 7 llagas, sangre manando en la mitad del día? Febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidadas, y Cristo militar te nos morías. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces, es porque en ti te llevo, en mí te salvo.
y me hago adelantar como a empellones en el afán de poseerte tanto. Fíjense esta oración tan bonita, donde hace esta idealización de su padre, de la trágica muerte y de ese afán, como dice al final, de poseerte tanto. Y esa tragedia lo marca Alfonso Reyes, porque después de que es asesinado su padre, que incluso lo defiende el Palacio Nacional, un tamaulipeco, Lauro Villar, que nació acá en Matamoros, y que después como salió herido Lauro Villar, Madero lo sustituye por Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta después traiciona a Madero, y luego, pues, en el plan de la embajada es encarcelado Madero y Pino Suárez, asume Victoriano Huerta, y ahí se da la escena trágica, con después la muerte de Madero y Pino Suárez. Y ese acto marca a la familia Reyes, porque el hermano mayor, bueno, el segundo hermano, fueron 12 hermanos y él era el noveno, Alfonso, pero uno de sus hermanos, Rodolfo, fue parte del gabinete de Victoriano Huerta. Y ahí Alfonso Reyes decide irse de México y se va a España. Se va y empieza su carrera diplomática y empieza a tener una escritura más prolífica. Conoce a Ortega y Gasset allá en España. Se involucra con las editoriales más importantes. Empieza a escribir columnas, empieza a escribir poemas, empieza a escribir historias. Escribe La visión de Anáhuac. En este libro, La visión de Anáhuac, que narra cómo veían los españoles a México, también habla de Fray Servando Teresa de Mier. Aquí lo narra en el sentido de que fue un héroe muy también poco conocido, regiomontano de la independencia, que estuvo promoviendo el movimiento de independencia, que fue exiliado a España. Él fue el que llegó acá y después a traer a Francisco Javier Mina, cuando llegaron acá a Soto la Marina, y que pues ese navarro, ese español, hizo también una defensa de nuestro país. El aeropuerto de Tampico se llama así en honor de él, porque siendo español defiende la invasión de los españoles o la conquista, y Francisco Teresa de Mier lo trae, y este personaje también en La visión de Anáhuac lo rescata Alfonso Reyes, y después de que está en el exilio y se hace diplomático, ve los acontecimientos de México con la caída después de Carranza, llegan los sonorenses y empieza a tener él un contacto ya con el primer secretario de Educación, Vasconcelos, que habían estado en el Ateneo de la Juventud en 1909, que habían estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria en 1908-07, y que habían tejido una amistad, y que después Alfonso Reyes hace un peregrinar diplomático muy interesante. Es embajador de México en Argentina, y cuando llega Pascual Ortiz Rubio de presidente de México, pues lo invita a ser embajador en Brasil, donde Pascual había estado de embajador antes de ser candidato a presidente de la República. Y ese peregrinar de la diplomacia pues lo hace hacerse amigo de Borges. Hay textos y hay reconocimientos de Jorge Luis Borges a nuestro Alfonso Reyes. Gabriela Mistral lo propone como premio Nobel de Literatura en el año 20 y luego en 24. Hubo varias postulaciones de Alfonso Reyes a premio nacional, a premio Nobel de Literatura. Genaro Estrada, ¿se acuerdan de ese personaje extraordinario que era nuestro secretario de Relaciones Exteriores? Premio Nobel de la Paz en los años de los 29, 30, 31. También le hizo unos grandes reconocimientos. Y Alfonso Reyes fue un mexicano universal, una persona que escribió grandes obras y que yo invito a la gente que las lea. Fundador del Colegio de México, y en sus años ya también acá en la Ciudad de México
recibió grandes reconocimientos por la Universidad de California, Berkeley. Se fue en carro de la Ciudad de México, hay una narración extraordinaria hasta California, hasta la California estadounidense. Imagínense ese viaje, ¿no? Recibió reconocimientos de la Universidad de Princeton, de Yale, en fin. Alfonso Reyes es un extraordinario personaje, y de él, incluso, aquí en Monterrey, el Tecnológico de Monterrey hizo estos cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, en donde, por ejemplo, en este libro, Mario Vargas Llosa le dedica todo este texto a reconocer que él fue un inspirador de los escritores como Vargas Llosa, como el propio García Márquez, como el propio Carlos Fuentes, no se diga Octavio Paz. O sea, en la primera mitad del siglo XX, prácticamente los mejores escritores fueron Vasconcelos y Alfonso Reyes. Por eso hoy lo quise recordar, y porque es parte de nuestra historia, y pues es un escritor regional nuestro de aquí, que se hizo universal y que sigue con sus ideas y con su gran literatura, pues impactando a todo el pensamiento universal. Ese fue Alfonso Reyes.